Buenos días, muchachos. La clase de hoy vamos a ver el siguiente nemátodo, que sería Parascaris equorum. De este parásito pues también no hay pues tanta información, ¿no? Sino que es pues poco en realidad lo que se tiene que hablar acerca de él, ¿verdad? Parascaris equorum, como su nombre lo indica, pues pertenece a la familia de de las Ascaris, ¿no? Como lo es Ascarisum o Ascaridia galli. Luego, aquí tenemos pues la especie quorum, que significa que va a infectar a caballos y a equinos, ¿no? A otros equinos. Entonces, tenemos que Parascaris equorum es un nemátodo con distribución geográfica mundial y es el más grande que puede parasitar a los caballos. Este parásito se localiza normalmente en el intestino delgado de los caballos y de otros equidos, como pueden ser las mulas, los burros o las cebras. Aquí, a diferencia del parásito que estábamos estudiando en la clase de ayer, aquí sí estamos hablando de una larva migratoria, como lo es Ascarisum, ¿no? Ascaridia galli ya habíamos dicho que no era una larva migratoria, pero en el caso de Ascarisum sí, de Trichinella spiralis también, ¿verdad? Entonces, en este caso les digo, también para Ascaris equorum es una larva migratoria. Esta larva pues va a atravesar o viaja por el organismo del caballo a través del hígado y luego, bueno, penetra intestino delgado, llega a hígado, de hígado migra a pulmones y luego cuando llega a pulmones sube hasta la tráquea, donde es deglutida nuevamente y pues finalmente llega hacia intestino delgado en última instancia, ¿no? En donde vuelve, o cuando vuelve a intestino delgado, pues es cuando alcanza su madurez sexual y pueden copular hembra y macho, lo que hace que se generen nuevos huevos dentro de las hembras y esos huevos pues son la fase infectiva, ¿no? O infectante de este parásito. Esos huevos son capaces de salir al medio ambiente junto con las heces de los caballos. Entonces pues es como se pudiera expulsar esas larvas infectivas al medio ambiente. La larva infectiva pues se va a desarrollar dentro del huevo. Ese huevo, pues les digo, va a salir junto con las heces del caballo al medio ambiente. Esta parasitosis pues es más común en animales jóvenes y es poco frecuente en animales adultos. ¿Qué morfología tiene este parásito, este nemátodo? Sí, como ya habíamos hablado, pues estamos en el tema de los nemátodos, que son esos helmintos, esas estructuras que figuran ser como mangueras, ¿no? Son cilíndricos, es lo que comúnmente llamamos como lombrices. ¿Qué características morfológicas en particular tiene Parascaris equorum? Parascaris equorum, el parásito adulto en el caso de las hembras, tiene unas dimensiones de 18 a 50 centímetros de longitud por 8 milímetros de diámetro. Entonces, fíjense ustedes, o sea, para que tengan en su mente qué tan grandes pueden llegar a ser las hembras, que alcanzan una longitud de medio metro, ¿no? Son bastante grandes. Por eso les decía que son los nemátodos más grandes, ¿verdad? Que pueden parasitar a los caballos, tienen una longitud muy grande. En el caso de las hembras, la vulva se abre en la mitad posterior del cuerpo. En el caso del macho, el macho, como sucede con todos los demás nemátodos, es más pequeño que la hembra, ¿verdad? Su función es la cópula. El macho mide de 15 a 28 centímetros de largo, es aproximadamente la mitad del tamaño de longitud de la hembra y de ancho también es más delgado, mide de 3 a 6 centímetros de diámetro. Al igual que los demás machos, en el caso de los nemátodos, tienen peculiaridades en su extremo posterior, en su cola. En la cola tiene pequeñas alas laterales y también posee papilas. Las papilas, pues recordemos que son estructuras que le ayudan a fijarse a la hora de la cópula con la hembra. En el caso de los huevos tienen forma subesférica. Si ustedes recuerdan el huevo de ayer de Ascaridia galli, también veíamos que tenía una forma elipsoidal. En el caso de Ascaris sum, también veíamos que tiene como una forma elipsoidal, nada más que tiene como unas bordes, unas ondulaciones. Luego son pues bastante grandes los huevos. En el caso de Parascaris equorum es muy grande, el huevo mide entre 90 y 100 micras de diámetro, ¿sí?
tiene una forma subesférica y pues al igual que los demás huevos tienen una capa bastante gruesa. La fase de huevo o la constitución del huevo sirve para que se haga hacer más resistentes, proteger, ¿no?, la fase larvaria para que resistan condiciones medioambientales extremas los parásitos que se encuentran localizados en esa fase de huevo. Entonces por eso su capa debe ser gruesa para que resista, ¿no? Aquí pues podemos observar algunas imágenes de lo que es o cómo se presentaría Parascaris equorum, tanto en su estadio adulto como en su estadio de huevo. Si se fijan aquí, pues esto ya es un intestino delgado pues de un animal que se murió. Y pues vemos ahí en la necropsia pues qué cantidad de tejido está obstruyendo o qué dimensiones están obstruyendo estos nematodos en el interior del intestino delgado. Y vean el tamaño de esos nematodos, son bastante grandes, ¿verdad? Luego el color que tienen, casi todos los nematodos tienen esa coloración, como que están transparentosos, pero luego se ven como blancos nacarados, ¿sí? Luego acá vemos pues en el excremento de un caballo, pues que también salió junto con el excremento un parásito adulto que podemos observar aquí. Aquí también pues estamos viendo que la hembra es más gruesa y más larga que el macho, que es más delgado y más corto, ¿no? Y luego pues aquí tenemos una imagen de un huevo de Parascaris equorum. Aquí es importante mencionar, muchachos, que si hay un animal, un caballo, una mula, un burro, que no ha sido tratado con antihelmínticos, entonces pues es muy difícil que vaya a salir un parásito adulto junto con las heces. Casi siempre lo que va a salir en un animal infectado va a ser un huevo, ¿sí? Y ese pues no lo vamos a poder ver a simple vista, a menos que hagamos un examen coprológico en donde se obtenga una muestra de heces, se procese, ya sea por métodos de concentración de flotación o principalmente de flotación, ¿verdad? Por flotación, y pues lo podamos ver en el microscopio esos huevos. Sin embargo, después de un tratamiento con antihelmínticos que le podamos dar o proporcionar a un caballo, eso puede generar que los parásitos adultos se mueran, entonces se desprenden del intestino delgado y pues son arrastrados junto con la materia fecal hacia el exterior del caballo, ¿no? Pues por eso podemos llegar a observar estas imágenes como las que vemos aquí, que en el excremento haya esos nematodos, esos Parascaris equorum. Pero para que suceda eso, les digo, debemos de haber suministrado algún tratamiento, algún antiparasitario para que mate los parásitos y ahora sí puedan ser liberados los parásitos adultos junto con las heces al medio ambiente. ¿Cuál es el ciclo de vida de Parascaris equorum? Aquí pues el ciclo de vida se cumple únicamente en un hospedador que sería un caballo, un burro, una cebra, una mula, ¿no? El primer paso en el ciclo de vida pues es ese que mencionábamos, que los huevos deben salir con las heces al medio ambiente externo, ¿verdad? Que luego de 10 a 14 días se va a desarrollar la larva en estadio L2 dentro del huevo. ¿Qué significa eso? Que cuando recién es expulsado el huevo, la larva no es una larva infectiva, sino que tiene que durar en ciertas condiciones medioambientales durante esos 10 o esos 14 días la larva para poder desarrollarse hasta el estadio L2. Esos huevos, si no son consumidos por un nuevo hospedador, pueden permanecer viables hasta por 2 años en el medio ambiente exterior. Entonces, para que vean la persistencia de este tipo de parásitos. Después, por ejemplo, supongamos que ya un caballo que esté infectado expulsó junto con sus heces un huevo que tiene una larva L2. Entonces, otro caballo que no esté infectado puede venir e ingerir pasto, ¿verdad?, que esté contaminado con esos huevos, agua, que esté contaminada con esos huevos. Entonces, el caballo, el equino, sea burro, mula, cebra, lo que sea, va a ingerir el huevo. Y ese huevo va a eclosionar en el intestino delgado. ¿Y qué es lo que sale cuando eclosiona el huevo? Pues la larva en estadio L2. Esas larvas van a salir en el intestino delgado y las larvas van a penetrar la pared intestinal y se van a desarrollar hasta una larva
en estadio L3. Va a mudar, se dice, a un estadio L3. Después, cuando ya es una larva L3, después de 48 horas, o sea, de 2 días, son capaces de llegar al hígado. Si en un principio estaban en el intestino, perforaron el intestino porque penetraron en la pared intestinal, después migra hacia lo que es hígado. Ahí se van a estar unas 2 semanas, una semana, y luego va a empezar a migrar hacia lo que son los pulmones. Una vez que llega a pulmones, puede migrar por los bronquios hacia la tráquea. En la tráquea son deglutidos nuevamente y van a regresar al intestino delgado, en donde las larvas van a mudar hasta llegar al estadio adulto o hasta alcanzar la madurez sexual. Una vez que regresan al intestino delgado y que ya son maduras sexualmente, entonces se puede establecer la cópula entre macho y hembra, y dentro de las hembras se va a desarrollar los huevos. Esos huevos pues van a salir nuevamente junto con las heces de los equinos, ¿verdad? Entonces así es como se genera el ciclo de vida de Parascaris equorum. Todo este ciclo dura 10 semanas, ¿sí? Desde que se ingiere el huevo hasta que vuelve a expulsar huevos ese nuevo hospedero. Luego, aquí vamos a ver aquí en internet algunas imágenes del ciclo de vida de Parascaris equorum. La realidad es que así como tal un ciclo de vida, pues no encontré alguno que me gustara. Entonces por eso pues no lo había anexado ya a la presentación. Vamos a ver aquí en internet qué es lo que podemos ver de esos ciclos de vida. Todos vienen así como explicados muy someramente. Somero es como muy, ¿cómo decirlo? Como muy a la y se va, ¿sí? O sea, no tienen una explicación profunda, ¿no? Por ejemplo, pues aquí nos explican por el ciclo de vida de todos de las familias de Ascaris, ¿no? Lo que nos dice aquí es que pues va a infectarse por la ingestión de los huevos, que muchas de las veces pues están en el pasto, por eso aquí nos dicen que carecen. Luego, la larva pues va a migrar, ¿verdad? Desde el intestino delgado va a migrar hacia hígado y luego hacia pulmones. Las larvas van a retornar hacia el intestino delgado. ¿Por qué? Pues porque también en lo que ellas están ahí en pulmones, pues puede generar pues alguna tos, alguna inflamación, pero cuando llegan hacia la tráquea son deglutidas y entonces vuelven al intestino delgado, pero ya no en estadio de larva, sino en estadio de maduración sexual. Por eso aquí dice que hay maduración y se reproducen porque se va a dar la cópula. Luego las hembras son capaces de producir huevos, esos huevos salen junto con las heces hacia el medio ambiente exterior y pues se va a desarrollar la larva L2, que sería la fase infectiva para un nuevo hospedero, ¿no? Les digo que en realidad no vienen así como los ciclos de vida como los que estamos acostumbrados a ver, ¿no? A lo mejor como lo es en los diagramas de la CDC, ¿no? Por ejemplo, aquí pues igual, o sea, viene pero pues muy someramente, o sea, no viene bien explicado. Tal vez sea el que se asemeje un poquito más a lo que estamos viendo, ¿no? Pero como ya se los expliqué en el diagrama, pues les digo, no hay como que una imagen que me convenciera para que yo lo pudiera poner ahí y agregar en la presentación, ¿no? Aquí lo que nos dice es que el ciclo de vida pues también de Parascaris equorum, ¿no? Que dura de 10 a 15 semanas, pues no nos sé más que lo mismo, ¿no? Que los huevos son liberados junto con las heces, que se desarrolla la fase infectiva que es la L2, que los huevos son ingeridos por un nuevo huésped, que migran desde el intestino delgado hacia el hígado y luego hacia pulmones, llegan hacia la tráquea. Cuando son deglutidos retornan nuevamente hasta el intestino delgado donde son madurados o alcanzan la madurez sexual, se reproducen y nuevamente vuelven a salir en las heces, esos huevos que contienen la larva infectiva, ¿sí? Entonces, por eso les digo, o sea, no hay así como que un ciclo de vida que yo les pudiera decir, miren, ese está muy bonito, o miren, aquí se da eso. Casi siempre, o sea, viene muy general y viene así explicado de esta manera el ciclo de vida, ¿no? Entonces, por eso decidí pues no incluirles ninguna imagen en la presentación acerca del ciclo de vida de Parascaris equorum.
Luego, ¿qué patogenia o qué cuadro clínico, qué sintomatología son capaces de presentar, ¿no? En los animales infectados? Ahorita, como ya mencionábamos, por lo general va a parasitar a animales jóvenes. Es muy raro encontrar esta parasitosis en animales adultos. Las infecciones graves de Parascaris equorum pueden causar signos respiratorios. ¿Por qué? Porque como decimos que la larva migra, la larva va a poder colocarse en el intestino delgado, en lo que es hígado, en lo que es pulmones. Y entonces, al momento en que está colonizando pulmón, pues puede llegar a desarrollarse como un cuadro de neumonía, puede presentarse tos, puede llegar a presentarse bronquitis, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por eso que está colonizando lo que son vías respiratorias, lo que son pulmones. Luego, pues puede haber malestar en general, puede presentar cólico, diarrea, obstrucción intestinal que puede ser fatal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una obstrucción mecánica, que es lo que ya platicábamos en la clase de ayer. Al momento en que hay demasiado carga parasitaria, se está obstruyendo la luz intestinal del intestino delgado, eso puede hacer que en un momento determinado se paralice el intestino, entonces deja de funcionar, deja de moverse, lo que puede llegar a ocasionar la muerte. Sí, entonces por eso decimos que puede llegar a generar obstrucción intestinal que puede ser fatal. Luego también se dice que pueden presentarse signos como tos, descargas nasales con moco blanco. ¿Por qué? Porque son signos relacionados con vías respiratorias, que cuando la larva se encuentra ahí en pulmones, pues puede llegar a ocasionar este tipo de sintomatología. También como el parásito se localiza, se alberga en lo que es intestino delgado, entonces ese parásito va a ocasionar trastornos digestivos, como lo es un síndrome de mala digestión, peritonitis, que es inflamación del peritoneo. Hay irregularidades en cuanto a la evacuación de las heces, puede haber diarrea, puede haber enteritis catarral, una inflamación del intestino en sí, y como está afectando el intestino, el cual su función normal es pues la absorción de los nutrientes, pues eso va a traer como consecuencia un retardo en el crecimiento, ¿verdad? Un desarrollo menor o poco acelerado de ese potrillo que a lo mejor esté infectado. Les digo, es más común encontrarlo en animales jóvenes que en animales adultos. Luego, el diagnóstico, ¿cómo se puede hacer? El diagnóstico, pues, es básicamente por la anamnesis, que son los signos clínicos, ¿no? Que es decir, la historia clínica, que a lo mejor, pues, un médico puede preguntarle al dueño, ¿usted qué ha notado? ¿O qué es lo que se ve? ¿Qué vemos en el animal? ¿Qué tiene? A partir de esa anamnesis se puede establecer el diagnóstico. Sin embargo, hay que recordar que para yo poder diagnosticar o decir que un animal tiene una infección por tal o por cual parásito, yo debo ser capaz de identificar ese parásito en una muestra de heces. Por eso, digamos que pues los dos principales métodos en los cuales yo voy a confiar para hacer un diagnóstico es la observación al microscopio, un examen coprológico, en donde yo pueda determinar o pueda detectar los huevos. Para poder detectar esos huevos, voy a llevar a cabo técnicas de concentración, principalmente de flotación, ¿verdad? Ya hemos visto que las técnicas de flotación son buenas porque aumentan mucho las probabilidades de encontrar huevos si se encuentran ahí presentes, en específico huevos de nemátodos, ¿sí? Entonces los métodos de flotación son buenos porque, por ejemplo, para yo poder identificar un huevo de un tremátodo como fasciola hepática, ahí esos huevos no flotan, entonces yo hago un método de concentración pero por sedimentación. En el caso de los nemátodos, los métodos de concentración que funcionan mejor son los de flotación. Entonces, aquí, para poder diagnosticar la presencia de Parascaris equorum, lo mejor sería realizar un método de concentración, que sería el de flotación. Luego, otra manera que también se tiene como para ver, mira, si está la presencia del parásito, pues ya es en una necropsia, ¿verdad? O sea, ya cuando hay un dato post-mortem, ya cuando hay un animal muerto, si revisamos su intestino delgado y está repleto de nematodos, pues podemos decir, mira, tenía Parascaris equorum, aunque en realidad
pues a nosotros de nada ya nos serviría hacer un diagnóstico así, ¿no? En un animal muerto, pues si ya se murió, pues ya aquí, a menos que, pues sí, ¿verdad? Tengamos, pues en nuestro sistema tengamos otros animales que posiblemente también estén parasitados, entonces encontrar esto en un animal, pues ya es un indicativo que a lo mejor los demás tienen, por lo tanto tendríamos que empezar a dar un tratamiento antiparasitario para ver si logramos que los parásitos adultos que pudieran alojarse en el intestino delgado de esos animales pues salieran junto con las heces y entonces poder obtener imágenes de este tipo, ¿no? Pues para evitar que se vayan a morir esos animales también por la parasitosis que presentan. ¿Qué tratamiento es el indicado contra la parasitosis generada por Parascaris equorum? Lo que se recomienda utilizar es febendazol y oxendazol. Es muy importante aquí mencionar que Parascaris equorum es resistente a la ivermectina y a la amoxicilina. Es sumamente importante resaltar esto. Parascaris equorum, aquí perdón porque va con minúscula. Parascaris equorum es resistente a la ivermectina. ¿Qué significa eso? Normalmente nosotros cuando queremos desparasitar, pues administramos ivermectina, ¿verdad? Casi siempre es el antiparasitario más común que utilizamos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que si vamos a utilizar algún antiparasitario para algunos animales, pues debemos de tener esto en cuenta. Luego también es importante a lo mejor si ustedes van a aplicar un tratamiento de desparasitación, que a lo mejor si compran un antiparasitario de alguna marca, lean el inserto, lean la hojita técnica que trae el antiparasitario. ¿Por qué? Porque les van a presentar esquemas para desparasitar. O sea, les van a decir, bueno, si tú estás aplicando en este día tal medicamento, a los tantos días se aplica otro, como una rotación de antiparasitarios. Eso se utiliza pues para evitar la presencia o para evitar crear organismos resistentes a ciertas sustancias que son antiparasitarias, ¿no? Entonces a lo mejor te dicen, el día bueno, hoy en esta semana aplicaste esto en tantas cantidades. A los tantos días, a los 15 días, ahora vas a aplicar otra, que no es esta, ¿verdad? Es otra cosa. A los 15 días, entonces vuelves, o al mes, o no sé, ahí se les va a establecer el tiempo y se les van a establecer, pues, ese esquema de tratamiento antiparasitario para evitar esto que les digo, que no tengamos parásitos resistentes antiparasitarios. Tal vez eso de la resistencia lo han escuchado más en microbiología en cuanto a las bacterias. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando no administramos correctamente un tratamiento? Por ejemplo, aquí se aplica luego el término ese que dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? En el caso de las bacterias, por ejemplo, yo puedo a lo mejor decir, ay, fíjense que con estos cambios de clima como que me anda doliendo la garganta. Y entonces yo muy lista, ¿verdad? Para no enfermarme por completo, pues me empiezo a tomar algún antibiótico que tenía, ¿no? Algún tratamiento que no me que no me terminé. Me lo empiezo a tomar, pero entonces yo ya siento a lo mejor a los 2 días o al día que me tomé mi tratamiento, digo, ay, ya me siento bien, y lo dejo de utilizar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor sí se habría empezado, tal vez, porque no sé, alguna infección bacteriana. Porque a lo mejor ni siquiera se empezó, yo ya me tomé mis antibióticos. Y si había presencia de algunas poquitas bacterias, esas es como si nomás les dieras una probadita de esa sustancia. Entonces ellas pues van a detectar la presencia de esa sustancia y como no le diste una dosis en bastante cantidad para que se muera, pues la van a tolerar y se van a empezar a ser resistentes o tolerantes a esas sustancias. Entonces ya después cuando se me genera una infección por esa bacteria, que en realidad ya estoy mal, ¿no? Que tengo fiebre, que ya sé que efectivamente sí tengo alguna amigdalitis provocada por bacterias, me pueden recetar el mismo antibiótico que yo ya había tomado. Pero resulta que el antibiótico no me hace nada, pues porque las bacterias yo ya las había como quien dice entrenado contra esa sustancia, ¿no? Entonces eso mismo es lo que puede, o bueno, lo que está pasando con los antiparasitarios,
que nosotros suministramos nada más poquito, les damos probaditas, pero en realidad no le terminamos de dar el tratamiento completo y entonces estamos generando esos parásitos resistentes a esas sustancias y que pues a lo mejor va a llegar a algún punto en el que no va a haber ninguna sustancia antiparasitaria ya existente que pueda eliminarlos porque se hicieron muy resistentes. Les digo, a lo mejor esto suena más como en microbiología, porque luego hasta en las noticias salen, ¿no? Que tienen miedo de que se cree una bacteria súper resistente, que no hay ningún fármaco, ningún antibiótico que la pueda matar. Entonces ahí sí entraríamos, pues la humanidad, entramos en un conflicto bastante fuerte, porque pues si esa bacteria nos llega a infectar, pues no va a haber medicamento y no hay tratamiento para controlar la infección, ¿no? Entonces es por eso súper importante que nosotros nos fijemos en el tratamiento que estamos utilizando para evitar la creación de organismos resistentes a esas sustancias, a esos tratamientos, ¿sí? Bueno, por esta clase esto sería todo, muchachos. El viernes recuerden que a las 8 tenemos videollamada. Les voy a pasar el link por correo, por el grupo de WhatsApp y por la plataforma. Ese se los paso en el transcurso del día de hoy. Entonces vamos a tener un Kahoot el viernes a las 8. Terminando el Kahoot, pues hacen su examen de sexto 2. Y pues eso sería todo lo que tenemos pendiente, ¿verdad? Luego también, bueno, aunque es muy pronto para decirlo a lo mejor, entonces se los puedo decir el viernes, pero el lunes 2 de noviembre es inhábil. Ya mandaron un oficio ahí al correo donde nos avisa la Secretaría Académica que el lunes 2 de noviembre es inhábil. También es importante que sepan que domingo 1 y lunes 2 no va a estar funcionando la plataforma. No sé qué le van a dar mantenimiento o algo. Se supone que el 1 es cuando sí no va a funcionar y que el lunes 2 ya van a estar como funcionando, van a empezar como a reactivar la plataforma, pero de poquito en poquito. Por si tienen alguna actividad pendiente que tengan en la cual tengan que usar la plataforma, pues tomen sus precauciones y tomen pues las medidas que requieran, ¿no? Por mi parte sería todo, muchachos. Entonces nos vemos el viernes. Gracias por su atención. Que pasen una buena tarde. Hasta luego.